Bienvenidos y bienvenidas a IM Farmacias, el canal especializado en farmacia comunitaria, su entorno y salud en general. Yo soy Lidia Barrajón, su farmacéutica y coach nutricional, y en esta ocasión te voy a hablar del estreñimiento. El estreñimiento es una de las consultas más frecuentes en la farmacia y es interesante conocer bien las recomendaciones de alimentación, el papel de los probióticos y cómo utilizar adecuadamente los laxantes. Pero lo primero de todo, vamos a ponernos en contexto con dos preguntas. La primera pregunta: ¿a qué se considera estreñimiento? Hablamos de estreñimiento cuando disminuye la frecuencia con la que vamos al baño y además hay heces duras, se hace un esfuerzo excesivo, hay sensación de evacuación incompleta y otras molestias como gases, hinchazón abdominal o dolor. La frecuencia normal para ir al baño es muy variable para cada persona. Puede ser de entre 3 deposiciones al día y de una deposición cada 3 días. Para diagnosticarlo se utilizan los criterios de Roma, que se emplean fundamentalmente con fines científicos y en la práctica clínica. La segunda pregunta: ¿cuáles son los tipos de estreñimiento? El estreñimiento se clasifica según su duración en agudo y crónico. El agudo desaparece de manera espontánea en menos de 3 meses y es debido a causas puntuales como variaciones en la alimentación, por ejemplo por un viaje, el embarazo, donde los cambios hormonales retrasan el tránsito intestinal, y el estrés. El estrés nos puede llevar a no prestarle atención suficiente al deseo de ir al baño y a no dedicarle el tiempo necesario. Por tanto, quédate con la idea de que el estreñimiento puede tener un componente psicológico. Este tipo ocasional es el que más nos consultan en la farmacia. Por otro lado, si persiste más de 3 meses, decimos que es crónico, y este a su vez puede ser primario o funcional, cuando es debido a alteraciones en el movimiento del intestino, o bien secundario por la presencia de enfermedades o el uso de determinados medicamentos. Las enfermedades asociadas al estreñimiento son el síndrome inflamatorio intestinal, el hipotiroidismo, Parkinson, diabetes mellitus, depresión, diverticulitis y fisura anal. También las hemorroides pueden ser tanto causa como consecuencia. En ocasiones, el estreñimiento puede ser uno de los primeros síntomas que se perciben en el cáncer de colon. Y en relación a los medicamentos están los analgésicos opiáceos, suplementos de hierro y calcio, antiácidos que contengan aluminio, antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos y antiparkinsonianos. También el uso excesivo de laxantes, sobre todo los estimulantes del intestino, pueden aumentar el estreñimiento por producir atonía del colon. Justamente en las personas mayores hay una alta prevalencia de estreñimiento crónico por el hecho de ser pacientes polimedicados, con comorbilidades y adicionalmente tener disminuido el movimiento del intestino. Aproximadamente el 50% de las personas mayores de 65 años tienen estreñimiento crónico y es más común en las mujeres. Diferentes estudios epidemiológicos han demostrado que el consumo bajo en fibra y agua y el sedentarismo son factores asociados al estreñimiento, con lo cual el primer escalón para tratarlo son las medidas higiénico-dietéticas. La alimentación tiene que ser rica en fibra y fundamental ir acompañada de agua, porque de no ser así se podría agravar el problema. La ingesta diaria de fibra recomendada es de 25 a 40 gramos, lo que implica tomar 5 piezas de frutas y verduras al día, legumbres y cereales integrales. Hay un ensayo clínico muy interesante en el que se demuestra cómo tomando 2 kiwis dorados al día durante 4 semanas se mejoran los síntomas del estreñimiento crónico. En este estudio también se destacó el papel de los compuestos bioactivos de los alimentos en el estreñimiento. En el caso del kiwi, este compuesto bioactivo es la enzima actinidina. Por tanto, es importante el aporte de fibra a través de los alimentos por los compuestos bioactivos que además contienen. También, para llegar a las recomendaciones de fibra, se puede recurrir al salvado de trigo o de avena disolviendo una cucharada en un vaso de agua. En cualquier caso, el enriquecimiento de la alimentación con fibra debe ser gradual para reducir la hinchazón y las flatulencias. Como comentaba, la ingesta de agua es fundamental, de manera que le podemos sugerir al paciente tomar infusiones o zumos de frutas con pulpa entre horas y caldos o cremas de verduras para las cenas, que a su vez se pueden enriquecer con aceite de oliva virgen extra o semillas de lino molidas.
Otras medidas importantes que le podemos dar al paciente son realizar actividad física de forma regular, incluyendo abdominales, intentar ir al baño a la misma hora, preferiblemente después del desayuno o de la comida, ya que el reflejo gastrocólico es mayor, y evitar reprimir el deseo consciente de ir al baño, lo que se conoce como negligencia a la llamada. También hay una postura que facilita la defecación y que consiste en apoyar los pies sobre un taburete para que las rodillas flexionadas estén a una altura mayor que las caderas. Una vez más ponemos el foco en las bacterias de nuestro intestino, y es que el desequilibrio de nuestra microbiota intestinal o disbiosis también se asocia al estreñimiento, con lo cual el uso de probióticos, sobre todo de multiespecies y combinados con prebióticos, es un buen complemento al tratamiento del estreñimiento. Esto es así porque los probióticos, por un lado, pueden aumentar la abundancia de bifidobacterias y lactobacilos, desplazando así a las bacterias patógenas, y por otro pueden influir en nuestro microambiente intestinal, gracias a la producción de ácidos grasos de cadena corta y de metabolitos del triptófano. Además, son capaces de mejorar la función barrera del intestino y de activar el sistema nervioso central y entérico. Todo esto va a mejorar el movimiento del intestino y su secreción. Un informe reciente demostró que las bacterias productoras de butirato pueden aumentar el grosor de la capa mucosa y el movimiento del intestino. Bifidobacterium lactis y Bacillus subtilis son dos ejemplos de probióticos con demostrados beneficios. En determinadas ocasiones, el paciente puede presentar una disinergia defecatoria, es decir, una alteración en el suelo pélvico o estreñimiento por tránsito lento, y en estos casos el tratamiento no farmacológico que hasta aquí te he comentado puede resultar insuficiente. El segundo escalón en el tratamiento del estreñimiento es la recomendación de un laxante de manera puntual hasta la recuperación de la normalidad del intestino. Los laxantes no deben utilizarse como tratamiento crónico y su uso debe reservarse para situaciones concretas. Su administración puede ser oral cuando hay dificultades en la propulsión o rectal cuando hay problemas en la expulsión o se necesita una rápida evacuación. Cuando se utilizan laxantes orales, estos hay que tomarlos espaciados del resto de la medicación. Los laxantes orales tienen mecanismos de acción muy diversos y cada uno podrá estar más indicado para un paciente en función de sus circunstancias. Los laxantes formadores de volumen son de primera línea para el tratamiento del estreñimiento simple y son los más aceptados para un uso prolongado. También pueden resultar útiles en el embarazo y la lactancia. Los laxantes lubricantes suelen estar indicados en personas con fisuras anales o hemorroides, en los que el miedo al dolor al ir al baño produce estreñimiento. Y ten en cuenta que la parafina, que es un ejemplo de laxante lubricante, puede disminuir la absorción de vitaminas liposolubles si se utiliza en exceso. Otro efecto secundario importante es el que producen los laxantes estimulantes del intestino. Generan tolerancia y dependencia, lo que lleva al abuso y a graves alteraciones electrolíticas que pueden poner en riesgo nuestra salud. Desde la farmacia somos conscientes del mal uso que se pueden llegar a hacer de los laxantes en términos de automedicación y abuso. Por último, deciros que si queréis tener más detalles sobre este tema podéis acceder al artículo completo a través del enlace que aparece en la descripción de este vídeo o bien visitando la página web de IM Farmacias. Os invito además a suscribiros a este canal y activar la campana de notificaciones para no perderos ninguna de estas píldoras sobre farmacia, nutrición y hábitos de vida saludables. Nos vemos en el siguiente vídeo.